Listo, muy bien, ya estoy grabando. Buenas noches nuevamente. Entonces, retomo en lo que habíamos iniciado, lo que corresponde al diagnóstico financiero, concluyendo que es un informe que permite evaluar el estado de las finanzas de un negocio para detectar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, por supuesto. El diagnóstico financiero es una herramienta que permite tomar decisiones estratégicas para evitar riesgos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento de la empresa. ¿Listo? Algunas de las razones por las cuales es muy importante realizar un diagnóstico financiero, bueno, primero porque podemos tomar mejores decisiones con una información mucho más aterrizada, correcta y real. Podemos gestionar de manera mucho más eficiente el flujo de efectivo, controlar el nivel de endeudamiento que tiene la compañía, optimizar el uso de los costos y gastos, hacer una evaluación del régimen fiscal en torno a esa obligación tributaria que tiene la compañía con relación a cumplir y mirar la forma de mitigar esa gran carga tributaria, entre otros. Bien, dentro de los estados financieros, los dos en los que nos vamos a centrar básicamente son el balance y el estado de resultados. Como lo dice la diapositiva, el balance, ¿qué es? Pues es un documento que nos muestra el estado de la situación financiera de la compañía. Es una herramienta financiera que permite mostrar los activos, los pasivos y el patrimonio, entendiéndose como activo todo lo que la empresa posee, pasivo todo lo que la empresa adeuda y patrimonio el resultado entre lo que tiene la empresa y lo que debe la empresa. ¿Listo? Ahorita entramos en detalle con relación al balance. El estado de resultados es un documento, también un informe financiero, que da cuenta o permite evidenciar los ingresos, los gastos, los costos y el resultado del ejercicio en términos de pérdida o ganancia. ¿Listo? Les pido el gran favor, no levanten la mano, no me escriban por ahora por el chat, porque no estoy en la sala, estoy compartiendo pantalla con ustedes y grabando. Entonces, porfa, más adelante cuando lleguemos al punto de las preguntas, dudas, inquietudes, por ahora tomen nota en su agenda o en su celular y luego entonces abrimos el espacio. ¿Listo? Bien, a no ser que sea algo que me tengan que decir como que no están viendo la pantalla, como que no me escuchan o algo así. ¿Listo? Voy a compartir con ustedes un video específico sobre el balance general. Importante que tengan en cuenta que el proyecto de investigación formativa, en el proyecto de investigación formativa se debe construir un balance y un estado de resultados con mínimo 15 cuentas, tanto del balance como del estado de resultados. Ahora ya veremos más en detalle a qué hago referencia. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar atentamente este video sobre la explicación del balance general. Permítanme un segundito, por favor. Listo. El balance general es un estado financiero que te permite saber dos cosas sobre una empresa: todo lo que tiene y todo lo que debe. Un balance general, el valor monetario de todo lo que tiene una empresa siempre es igual al valor monetario. El balance general es un estado financiero que te permite saber dos cosas sobre una empresa: todo lo que tiene y todo lo que debe. Y se llama balance general porque el valor monetario de todo lo que tiene una empresa siempre es igual al valor monetario de todo lo que debe. Una empresa puede tener bienes o derechos, tales como dinero en efectivo, bienes inmuebles, muebles, equipos, inventarios de productos a la venta, cuentas a cobrar de clientes, etc. A todo esto llamamos activos. Por otro lado, una empresa puede tener deudas o obligaciones, como préstamos bancarios, deudas a los proveedores, impuestos a pagar, etc. A todo esto llamamos pasivos. Dentro de las deudas también se encuentran las deudas a los propietarios o accionistas de la empresa. Estos son capital social, reservas, resultado del ejercicio o utilidades, etc. A todo esto llamamos patrimonio neto. La principal diferencia entre el pasivo y el patrimonio neto es que el pasivo es exigible, o en otras palabras, es una obligación, mientras que el patrimonio neto no. En este video definimos al patrimonio neto como una deuda a los propietarios o accionistas, considerando desde el punto de vista de la empresa. Esto es,
porque al momento de cierre de una empresa, la empresa devuelve todo el patrimonio neto a los propietarios o accionistas. Pero también existen fuentes que lo consideran como el valor neto de una empresa, ya que si hallamos activo menos pasivo, nos da como resultado el patrimonio neto. Es decir, numéricamente es el valor monetario de todos los bienes y derechos que le queda a la empresa al pagar todas las deudas exigibles. Ahora que entendés de qué trata, te muestro por qué se cumple el balance entre lo que tiene y lo que debe una empresa. Cuando nace una empresa, los propietarios o accionistas entregan a la empresa dinero en efectivo como capital. Supongamos que una empresa integra como capital $1.000. En esta transacción, el capital asciende a $1.000 y el dinero en efectivo también asciende a $1.000. La empresa tiene $1.000 y debe $1.000. Luego, la empresa obtiene préstamos bancarios de $500 en efectivo. Esta vez, el préstamo bancario asciende $500 y el dinero en efectivo también asciende $500. Te estarás preguntando, ¿qué pasa con el interés del préstamo? No te preocupes, lo vamos a ver enseguida. Hasta ahora, la empresa tiene $1.500 y debe $1.500. Al día siguiente, la empresa compra mercaderías por $1.200. El dinero en efectivo se reduce $1.200, pero otra cuenta del activo, que es el inventario, aumenta $1.200. Así que la empresa sigue teniendo $1.500 y debiendo $1.500. Como podrás notar, se mantiene el balance entre lo que tiene y lo que debe. Ahora vamos a ver lo que pasa con el interés del préstamo bancario. Cuando obtenemos un préstamo bancario, siempre tendremos que devolver más de lo que prestamos. Es decir, lo que debe la empresa queda con un monto mayor a lo que obtiene como dinero en efectivo. Este interés se registra como gasto en un estado de resultados, un estado financiero aparte del balance general que sirve para saber todos los ingresos y los gastos que tuvo una empresa, y de eso hallar el resultado del ejercicio o utilidad. Supongamos que, en nuestro ejemplo, el interés a pagar al banco fue de $100. En este caso, el interés a pagar asciende $100 y el gasto asciende $100. Como el gasto se registra en otro estado financiero, la empresa queda con un desbalance. La empresa tiene $1.500 y debe $1.600. Ahora, supongamos que, más adelante, la empresa vendió sus mercaderías por valor de $1.700. En este caso se realizan dos transacciones. En la primera, el inventario pasa a ser un costo de venta, lo que pertenece también al estado de resultados. Entonces, el inventario se reduce en $1.200 y el costo de venta aumenta $1.200. Y en la segunda transacción tenemos la venta, en donde el dinero en efectivo aumenta $1.700 y la cuenta ventas del estado de resultados también aumenta $1.700. Al cabo de las transacciones, la empresa tiene $2.000 y debe $1.600. Ahora, veamos lo que está sucediendo en el estado de resultados. En los ingresos, tuvimos una venta por valor de $1.700. El costo de dicha venta fueron las mercaderías con valor de $1.200. Y como gastos, tuvimos los intereses bancarios de $100. 1.700 menos 1.200 menos 100 es igual a 400. Es decir, la empresa obtuvo una utilidad de $400. Como vimos al comienzo del video, las utilidades son parte del patrimonio neto, es decir, las deudas a los propietarios o accionistas. Al trasladar el monto de la utilidad de $400 al balance general, vamos a ver que la empresa tiene $2.000 y debe $2.000. Así es como el balance general siempre queda en un balance entre lo que tiene y lo que debe.
De ahí el nombre balance general. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos entonces por concluir del balance general? A ver, voy a empezar a preguntar a ver si han estado muy atentos a lo que explicó el video. Otra compañera que no sea Lisette, por favor. Bueno, voy entonces a hacer preguntitas. Por ejemplo, vamos a preguntarle a eh, Andrés Camilo. Andrés Camilo Pinto. Andrés, ¿cuáles son las cuentas que integran el balance? ¿Me preguntas o me afirmas? ¿Y cuál más? No, solo no, ojo. Acabé de decirlo en la explicación y el video lo acabo de mostrar. Por favor, estén atentos. ¿Su merced está atento al video? Ok. Ok. Bien. Tener en cuenta que el balance general lo integran tres grupos: los activos, los pasivos y el patrimonio. Bien. Ahora vamos a preguntarle a Andrés Felipe Cifuentes. Andrés Felipe, ¿por qué es un balance? ¿Por qué se llama balance? Bueno, sí, sí, no, sí, porque al final, ¿qué? A ver, ¿quién me lo dice de otra manera? Ángel de Dios, ¿por qué se llama balance? Bueno, medianamente. ¿Alguien creo que levantó la mano? Lisette. Lisette, ¿por qué se llama balance? ¿Pero por qué razón? Señor. Ah, ah. Bueno, Jorge Mario, no, ojo porque el resultado no. Vamos a correr. Démelo un segundo, porfa, un segundo. Oh, perdón, permítame, chicos, chicos, un segundito. Ojo, Jorge Mario, porque nunca el resultado da cero de un balance, ¿listo? Pilas con eso porque no, nunca un balance da cero, no necesariamente. Es más, no tiene por qué dar cero. O da positivo, ¿sí? O puede no dar positivo, pero tampoco da, o da el mismo, o da positivo, es decir, siempre arroja un saldo en números, pero nunca el saldo es cero. Nicolás levantó la mano. ¿Alguien más había levantado la mano? Señora. Bueno, les cuento, creo que alguien levantó la mano. ¿Quién fue? O escribieron por el chat. Señora. No. Bueno, básicamente, ¿por qué el balance tiene que ser balance? Porque al final de cuentas,
lo que ingresa la empresa, lo que tiene la empresa de activos, independiente del tipo de activo, en un momento dado en donde la empresa se tenga que liquidar, bien, pues vamos a quedar sin activos. ¿Qué quiere decir? Lo que la empresa tiene, al final de cuentas, resulta siendo que lo debe. ¿Pero por qué lo debe? No porque se lo deba a un tercero, sino porque resulta que, por ejemplo, la empresa inició con unos activos de 50 millones y al cabo del tiempo asumió unos pasivos de 30 millones. ¿Qué patrimonio nos quedó? Pues nos quedaron 20 millones, ¿cierto? Pero resulta que la empresa se va a disolver, se va a acabar. Entonces, esos activos hay que devolvérselos a los accionistas o propietarios. De modo que va a quedar sin activos, por no decir lo que va a quedar en ceros. Entonces, al final de cuentas, la empresa tiene y no tiene, porque no tiene, la empresa como tal no tiene. ¿Quién tiene? Tienen los accionistas. Por eso es que se llama balance. Porque lo que esté constituido como activo, de algún modo, sale por medio de los pasivos y el patrimonio. Acordémonos que activo menos pasivo es igual a patrimonio. Y acordémonos también que el pasivo y el patrimonio debe ser igual al activo. Entonces vamos ya un poquito a entrar más en detalle con relación a eso. Vamos a hablar de los tres grupos que integran el balance general. Entonces hablamos de activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Entonces, activos es todo lo que la empresa posee como propiedades, inversiones, derechos y efectivo. Cuando hablamos de derechos, hablamos de la propiedad de los accionistas, en este caso la junta directiva. Entonces, algunos de los activos que encontramos son el dinero en caja en banco, las cuentas por cobrar a los clientes, es decir, las facturas por cobrar, las materias primas en existencia o en almacén, el inventario terminado, las máquinas y los equipos, los vehículos, los muebles y enseres, las construcciones y terrenos, etcétera. ¿Listo? Los activos tienen una clasificación en corrientes y no corrientes. Los activos, señora, cuando una empresa se va a disolver, lo primero que hay que hacer es pagar las acreencias, o sea, las deudas. Es lo primero que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando una empresa se declara en ley 500, que es ley de insolvencia de liquidación, lo primero que tiene que hacer es con lo que tiene, que son los activos, asumir las deudas que tiene. Es decir, con sus activos pagar sus pasivos. Y entre los pasivos están todos. Los de carga prestacional, carga laboral, todo lo que corresponda a deuda con el personal o con el equipo colaborador o con el talento humano, llamémoslo así, con los recursos humanos, y a terceros. ¿Quiénes son los terceros? Por ejemplo, los proveedores. Entonces, siempre, si una empresa se va a declarar en ley 500 insolvente o en liquidación, entonces la superintendencia le ordena que con lo que tiene, venda y pague. Lo primero que tiene que pagar son las obligaciones patronales o laborales. Es lo primero que se tiene que asumir. Y lo segundo son los proveedores. Lo que quede es lo que se va a devolver a los accionistas. No es que la inversión se saca y luego no. Ejemplo, la empresa vale 500 millones de pesos en este momento en activos. Entonces ya se va a disolver la empresa. Están debiendo 300 millones de pesos entre nómina, prestaciones y proveedores de materia prima y de insumos. Es decir, que son, con sus 500 millones pagan los 300 millones y quedan 200 millones. Esos serán los que van a repartir entre los dueños de la empresa. ¿Listo? Seguimos entonces. Sigo acá con lo que respecta a los activos corrientes. ¿Cuáles son? La caja, los bancos, las cuentas por cobrar, bien, los inventarios, los activos fijos y otros activos. La característica principal de los activos corrientes es que son activos que una empresa puede disponer de ellos de manera casi que inmediata cuando necesite liquidez. Es decir, dinero que en lo posible tiene fácil de recuperar. Entonces, el dinero en efectivo pues está a la mano.
El dinero en bancos está a la mano. Las cuentas por cobrar, claro que también, porque por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Vamos a hacer de cuenta que yo le di crédito a unos clientes, que les di crédito a 60 días y que tengo un crédito a mis clientes por 300 millones de pesos a 60 días. Vamos a hacer de cuenta que yo necesité ya una liquidez inmediata porque me llegó, por ejemplo, el cobro de una multa de la DIAN porque no pagué la declaración a tiempo. Entonces yo necesito ya el dinero para pagarle a la DIAN. No me alcanza lo que tengo en caja, no me alcanza lo que tengo en bancos, pero tengo unas facturas por cobrarle a unos clientes, ¿cierto? Que yo les di crédito a 60 y a 90 días. Entonces, hay un instrumento financiero que se llama factoring. El factoring es un modelo de instrumento financiero que permite que yo le venda a una empresa mis cuentas por cobrar. Esa empresa, ejemplo, tengo en este momento unas cuentas por cobrarle a mis clientes de créditos que les di por 100 millones. Entonces yo llamo a una empresa de factoring y le digo, le vendo esas cuentas por cobrar o facturas. Entonces la empresa dice, listo, se las compro, ejemplo, en 70 millones. Y mis clientes ya no me pagarán a mí, sino que le pagarán a esa empresa que compró esas cuentas por cobrar. Entonces, de esa manera yo puedo tener liquidez inmediata, ¿cierto? Para lo que tenga que atender. ¿Listo? Eso se llama factoring. ¿Bien? Siguiente, entonces, dentro de los activos corrientes dijimos que teníamos la caja, bancos, cuentas por cobrar, los inventarios, entonces que tengo 50,000 unidades de zapatos, que tengo 20,000 unidades de carteras, bueno, es el inventario de producto terminado, que también tengo inventario de insumos y de materia prima, que tengo tantos 2,000, 3,000, 50,000 unidades de suela, de metros de cuero, bueno, etcétera. Y también entonces están dentro de esa clasificación los activos fijos. ¿Cuáles son? La máquina, los equipos, las máquinas, los equipos, los vehículos, los muebles, los enseres, construcciones, edificaciones y terrenos. ¿Listo? Hay otros activos diferentes a esos. Vienen ahora los pasivos. ¿Qué son? Pues todo aquello que la empresa debe a terceros. Se clasifican de acuerdo a la orden de exigibilidad. ¿Qué significa exigibilidad? Pues lo mismo, inmediatez. En la medida en que yo pueda recoger esas deudas en el inmediato, en el mediano o en el largo plazo. ¿Cómo se clasifican? En corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Aquellos que la empresa debe pagar en un periodo menor a un año. Por ejemplo, un sobregiro, una obligación bancaria, una cuenta por pagar a un proveedor, un anticipo, una cuenta por pagar a otra persona que no sea proveedor, prestaciones y cesantías, que esto ya es carga laboral, impuestos por pagar, etcétera. ¿Listo? Están los pasivos a largo plazo, que son los que se pueden pagar en un periodo superior a un año, y pues otros pasivos. ¿Listo? Y finalmente viene el patrimonio. Es el valor de lo que pertenece a la empresa en la fecha de realización del balance. Dijimos, ¿qué es el patrimonio? Pues el resultado de restar lo que la empresa tiene menos lo que la empresa debe. Ejemplo, la empresa tiene un activo de 500 millones y debe 300 millones en su pasivo, es decir, que tiene un patrimonio de 200 millones de pesos, que está integrado por unas cuentas. ¿Cuáles? El capital, que ese es el aporte inicial que hicieron los empresarios o los accionistas cuando fueron a poner en marcha la empresa. Utilidades retenidas, que son las utilidades que ha tenido la empresa, que, por ejemplo, arrojó un año utilidad, entonces yo cojo esa utilidad y la reinvierto en la misma empresa, ¿cierto? Utilidades del periodo anterior, por ejemplo, en el año 2024 arrojamos tanto de utilidad, la vamos a acumular. Y la reserva legal, ¿qué es esto? Es un valor que algunas empresas por ley deben reservar como un recurso, como una caja, por si se presenta alguna contingencia, ¿listo? Algunas empresas tienen la obligación de hacer esa reserva legal del patrimonio del 5%, del 10%, depende del tipo de actividad comercial, ¿listo? Mire, aquí estamos viendo un balance, mis queridos ingenieros e ingenieras. Esto es lo que necesito que hagan ustedes en su proyecto de investigación formativa en el componente financiero. Bien, yo les entregué a ustedes una tabla de contenido que tiene dos componentes, el administrativo y el financiero. El componente financiero obedece a la construcción del balance y del estado de resultados. Este balance que les estoy presentando acá tiene el activo, el pasivo y el patrimonio. Aquí nos damos cuenta que en las cuentas del activo tiene activo corriente y no corriente. Recuerden, corriente los de liquidez inmediata, no corriente, pues los activos que no son de liquidez inmediata.
Pasivo corriente son los que se tienen que pagar en un tiempo menor a un año y los no corrientes pues ya de plazos mayores, ¿bien? Ahora, dentro de esos activos y pasivos hay unas subcuentas. Por ejemplo, aquí vemos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, inversiones, bonos, acciones, muebles y enseres, equipos de cómputo, vehículos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuentas del activo. ¿Listo? Tienen que buscar, por favor, de acuerdo a lo que dice el documento, permítanme, vamos a irnos acá. Investigación formativa. Tienen que investigar, por favor, 15 cuentas que tengan relación comercial con la actividad tanto en el activo como en el pasivo. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Aquí tenemos, ¿cuántas cuentas dije que habían? 1, 2, creo que 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay 11 cuentas del activo. ¿Y en el pasivo cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 en el pasivo y hay 11 en el activo. Cuentas, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas? Por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? De acuerdo a la empresa que ustedes van a manejar, buscar en el PUC, que es el Plan Único de Cuentas, que es como la Biblia de contabilidad. Ese PUC tiene todas las cuentas de todos los grupos de los estados de los informes financieros, tanto del activo como del pasivo, del patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, etcétera. Entonces ese PUC les va a mostrar a ustedes el sinnúmero de cuentas que tiene tanto el activo como el pasivo como el patrimonio, y ahí en adelante hasta la cuenta número 9, ¿cierto? Va del 1 al 9. Van a buscar 15 cuentas del activo. Permítame, yo leo el documento, a ver si es. Las especifiqué solo 15 del activo, actividad tanto en el pasivo. Listo, se las puse muy fácil. ¿Qué significa eso? Entre las cuentas del activo y las cuentas del pasivo deben sumar en total 15 cuentas, ¿listo? Y las van a construir en su balance, que tengan relación con la actividad comercial. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, alguno me dice, profe, mi empresa es de diseño, instalación y mantenimiento de aplicaciones para, bueno, de una aplicación de entretenimiento, digámoslo así. Entonces, si esa es su empresa, las cuentas que integran el activo y el pasivo tienen que ver con esa actividad comercial. Por ejemplo, no me puede salir con que si la empresa se dedica a eso, usted en el activo me va a poner que tiene, por ejemplo, semovientes, o sea, ganado, por tantos millones de pesos. ¿Listo? Es decir, repito, que las cuentas tengan relación con su negocio. Vamos a hacer de cuenta que mi negocio es producir y comercializar productos derivados de la leche, lácteos, ¿cierto? Ese es mi negocio, digámoslo así. Pues por supuesto las cuentas del activo tendrán que ver con ese tipo de negocio. Entonces ahí estará, por ejemplo, materia prima, insumos, materia prima, insumos. Y dentro de esa cuenta de materia prima e insumos estará, por ejemplo, todos los insumos que tengo yo, que necesito yo para poder elaborar esos productos derivados de la leche. Que mi empresa, no, profe, yo me dedico a producir y comercializar zapatos deportivos. Entonces las cuentas tienen que ver con la producción de eso, específicamente, para que lo tengan claro. ¿Listo? Avanzamos entonces. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con el balance? Bueno, muy bien. Creo que nadie más tiene preguntas, dudas, inquietudes. Vamos ahora con el estado de resultados. El estado de resultados es un estado que indica si una empresa es rentable o no. Comienza con un resumen de los ingresos, detalla los costos y los gastos y luego muestra el resultado final, que puede ser que el negocio tuvo pérdida o tuvo ganancia en un periodo determinado. ¿Listo? El estado de resultados se divide en 4 grandes grupos. Están los ingresos, están los costos, están los gastos y está la utilidad. Los renglones no operacionales, es decir, los ingresos que le entran a la empresa, pero no necesariamente por su negocio, sino por otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que su empresa tiene construcciones y edificaciones y tiene
parte de esas construcciones arrendadas a terceros. Entonces recibe, por ejemplo, arrendamientos, pero su negocio se dedica a la producción y comercialización de productos derivados de la leche. ¿Sí? Ingreso no operacional o renglón no operacional obedece a lo que le entra a la empresa, pero que no tiene relación directa con su objeto, con su actividad económica. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué se me hizo? Yo tenía por acá. Listo. Vamos a ver un video sobre el estado de resultados. Atentos, por favor. El estado de resultados es un estado financiero que te permite saber el ingreso total, el costo total, el gasto total y la utilidad o pérdida total que obtuvo una empresa en un periodo de tiempo. Hablar sobre el estado de resultados sin entender primero sobre los 4 tipos de utilidad es como tratar de aprender a multiplicar antes de aprender a sumar. Es ilógico. Por eso, te explico primero sobre los 4 tipos de utilidad. Utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Primero, utilidad bruta. Esta utilidad es la que se obtiene de la resta ventas menos costo de ventas. Sí, es brutamente la ganancia que se obtiene al vender productos o servicios a un precio mayor al costo. Por ejemplo, si tu frutería compra 1000 manzanas por $1000 y las vende todas por $2000, la utilidad bruta de tu frutería es de $1000. Segundo, utilidad operativa. Si bien por la venta de manzanas tu frutería obtuvo una utilidad bruta de $1000, hay que tener en cuenta los gastos que fueron necesarios para que la empresa opere correctamente. Estos son salarios de los empleados, gastos de publicidad, gastos por electricidad y agua, gastos de alquiler del local, gastos de depreciación, etc. A todo esto llamamos gastos operativos. Supongamos que tus gastos operativos alcanzaron $500. Para hallar la utilidad operativa, simplemente restamos utilidad bruta menos gastos operativos. En el caso de tu frutería, sería $1000 menos $500, que es igual a $500. Tercero, utilidad antes de impuestos. Ok, si ya restamos los gastos operativos y nos quedó $500, este debería ser la utilidad antes de impuestos, ¿no? No. Además de los gastos operativos, existe un tipo de gasto que no está directamente relacionado con las operaciones ordinarias de la empresa. Son los gastos financieros y los extraordinarios, como los intereses por préstamos, comisiones bancarias, diferencias de cambio, descuentos otorgados, etc. Supongamos que tu frutería había sacado un préstamo bancario, por lo que tuvo que pagar en total $100 por interés más comisiones. Como ya habrás deducido, la utilidad antes de impuestos se obtiene al restar utilidad operativa menos gastos financieros y extraordinarios. En este caso, sería $500 menos $100, que es igual a $400. Tu utilidad antes de impuestos es igual a $400. Cuarto, utilidad neta. Si tuvimos las utilidades antes de impuestos y a eso le sigue la utilidad neta, ya sabrás que la utilidad neta es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos a la renta a pagar. Suponiendo que la tasa de impuesto a la renta es del 10%, en nuestro caso sería $400 menos 400 por 10%, que es igual a $360. La utilidad neta de tu frutería fue de $360. Esta utilidad neta se traslada al patrimonio neto del balance general y los directores de la empresa deciden su distribución entre los propietarios o la reinversión en la empresa.
En los asientos contables, las ventas o ingresos se registran en el haber y su contrapartida es generalmente una cuenta del activo en el debe. Esto es porque las ventas o ingresos son fuentes de activos. Por otro lado, los costos o gastos se registran en el debe y su contrapartida es generalmente una cuenta del activo o del pasivo en el haber. Esto es porque los costos o gastos son destino de los activos o fuentes de pasivos. Teniendo todo esto en cuenta, los administradores y directores de las empresas utilizan el estado de resultados junto con el balance general y el estado de flujo de efectivo para entender el estado en que se encuentra la empresa y tomar medidas para una mejora continua. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Bien, ¿qué tienen por decir del estado de resultados? A ver, los escucho. Vamos a preguntar entonces a ver si estamos súper atentos. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Johan Sebastián. Johan Sebastián, está García y está Johan Sebastián Sánchez, quizás. ¿No está ninguno de los dos? Chicos, Sanabria, sí, muy bien. ¿Qué tenemos por decir del estado de resultados? ¿Qué cuentas integran el estado de resultados, por favor? Sí, muy bien, listo. Gracias, Johan. Vamos a preguntarle a Jorge Mario. Jorge Mario, ¿sí está con nosotros? ¿No tiene micrófono, Jorge Mario? No está funcionando. Bueno, ¿qué son los ingresos de la empresa, Jorge Mario, por favor? Jorge Mario, ¿qué son los ingresos de una empresa? En otras palabras, la utilidad. No, señor. Su merced si estuvo atento al video. Los ingresos de la empresa no son la utilidad. No, no, no. Vamos a preguntarle a una de las niñas, Lady Tatiana. ¿Qué son los ingresos de una empresa? No, señora. No, ojo, estoy preguntando por los ingresos de una empresa. No, 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 no. ¿Qué son los ingresos de una empresa? Cuando hablamos de los directamente de los operacionales, ¿no? Los ingresos operacionales son los que entran directamente con ocasión al resultado del mismo negocio. Jamie Vanessa, ¿qué son los ingresos no operacionales? Yo lo dije. No solo lo dijo el video, sino que lo dije yo también. Jamie Vanessa está con nosotros. Jamie, a ver. Los cogí desprevenidos, mis caballeros y mis señoritas. Perdóname, espérame, Lizeth, dame un segundo, gracias. Te felicito por estar siempre tan atenta, pero vamos a darle la oportunidad a otros compañeros. Listo, gracias. Jamie, ¿qué son los ingresos no operacionales? Como por ejemplo, por eso, ¿cuál sería un ingreso no operacional de la panadería?
No, no, Jamie, o sea, lo mencionó muy bien, pero en el ejemplo no me ha dicho en realidad. Me dio bien la definición, pero en el ejemplo nos estamos quedando cortos. De hecho, yo lo dije. ¿Cuál es? A ver. Ajá. Mm, bien. Ajá. Bueno, ojo ahí, porque sí y no. Es decir, el alquiler del local sí aplica como ingreso no operacional, pero cuando ya mencionas los intereses por dinero del banco, no aplica siempre y cuando los ingresos, los intereses sean por dinero del mismo negocio. Es decir, la empresa tiene 50 millones de pesos en la cuenta bancaria, pero los 50 millones de pesos son dinero que ha entrado por el mismo negocio. Claro que ese dinero va a tener unos intereses que se generan por tener ese dinero guardado en la cuenta. Eso sí es un ingreso operacional. ¿Por qué? Porque digamos que esos ingresos se generan con base en dinero que la misma empresa ha generado por ganancia de la venta de sus productos. Ahora bien, si la empresa presta dinero, ¿cierto? Aparte porque tiene un dinero no del negocio, sino un dinero adicional y lo utiliza en préstamos y de los préstamos le dan intereses, entonces ese sí es un ingreso no operacional. ¿Listo? Por ejemplo, la empresa decide, además, por ejemplo, decide empacarle el pan a otra empresa, ¿sí? Quizás viene otra empresa y produce y me la trae a mí y me empaca y yo le empaco, le presto el servicio de empaque, de empaquetado. Señora, no, no, la maquila no es un no operacional. La maquila es un ingreso operacional, porque la maquila, acuérdense que es, ¿qué es la maquila? La maquila es que yo produzco y mi producto lo, lo registra como marca propia el que me lo compra. Y si ese que me lo compra va y lo vende, pues eso es un ingreso operacional. Sí, 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 sí. No, es operacional porque resulta que yo a usted, si mi empresa percibe ingresos por mi producción y porque le produzco a otro pan, es un ingreso operacional. Bien, pero si por ejemplo yo no le empaco, no le produzco, sino que le vendo el empaque a otro para que empaque su pan, ese sí sería un ingreso no operacional, porque no es mi negocio como tal empacar pan, mi negocio es producir pan, independiente de que yo lo venda o lo venda otro. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, básicamente, ¿qué es un ingreso operacional? Todo lo que le ingresa a la empresa como resultado de su negocio, de la misma actividad comercial. ¿Y qué es una operación, un no operacional? Cualquier ingreso. Por ejemplo, alguno de los socios recibió una herencia y decidió coger el dinero e invertirlo en la empresa. Eso es un ingreso no operacional. Eso es tal cual. Esos son los ejemplos más básicos de ingresos no operacionales. ¿Listo? Bien, estamos preguntándole además, listo, ya hablamos de ingresos, ingresos operacionales, ingresos no operacionales. Vamos a preguntarle ahorita, por ejemplo, a Tomás. Tomás, ¿qué es, aparte de los ingresos, cuál es la otra cuenta que integra el estado de resultados? Ya lo mencionó hace ratico un compañero.
Tomás está con nosotros. Tomás, no te escucho, Tomás. O sea, parece que tienes activo el micrófono, pero no te escuchamos. No tienes micrófono, Tomás. No se oye. Señor, escríbeme por favor entonces por el chat. Mientras tanto, preguntémosle a Nicolás. Nicolás, hola. Nicolás Esteban. ¿Cuál es la otra cuenta o las otras cuentas que integran el estado de resultados después de los ingresos? ¿Cuál sigue? Pero los egresos están determinados como qué. Su merced si está atento al video y a lo que yo expliqué. Sí, muy bien, vamos los gastos, falta otro. Muy bien, sí. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les expliqué en la clase cuál es la diferencia entre costo y gasto? Lady Tatiana, ¿se acuerda cuando les expliqué qué era costo y qué era gasto? Listo, pero ¿cuál es muy bien, Lady? Pero ¿cuál es la principal diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia un costo y un gasto? Ujú. Ese es el costo. Listo. Y el gasto es lo demás. Pero ¿cuál es la principal característica? ¿Cuál de los dos se recupera y cuál no se recupera? Ujú. ¿Cómo se recuperan? No, el costo también se gasta con las ventas. Bien. Señor, Nicolás, señor. No, espérame. Perdón, Nicolás, ya me has dicho. Sí, alguien me dijo profe, pero no escuché quién fue a lo último. Gracias, Nicolás. ¿Quién fue? Bueno, claramente Jorge Mario. Jorge Mario escribió, si vamos a mirar qué dijo Jorge Mario, vamos a escuchar. Dice, un costo puede ser la compra de materia prima y un gasto puede ser el impuesto del banco. Bueno, sí. ¿Impuesto del banco? Bueno, hablemos del impuesto 4 por mil, digámoslo así. Señora, o el servicio. En todo tipo de gasto, operativo y no operativo. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, nunca olviden, chicos, el costo se recupera, el gasto no se recupera. Otra característica del gasto es que se mantiene permanente y prácticamente se repite. Por ejemplo, el arriendo todos los meses, los servicios públicos todos los meses, los impuestos cada año. Bien, ya se sabe que hay que incurrir en el pago de eso, mientras que los costos no necesariamente son permanentes. Por ejemplo, los de producción solo se generan cuando yo voy a producir y pueda que yo produzca solo 2 veces al año, mientras que los gastos sí pueden ser mensuales. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Así las cosas, el estado de resultados dijimos que lo integran los ingresos, los costos, los gastos y los renglones no operacionales. Encontramos con que el mismo video nos mostró a nosotros cómo hacer el cálculo de las utilidades. El video mostró 4 tipos de utilidades, ¿cierto que sí? ¿Cuál fue la primera? La primera fue la utilidad bruta en ventas, que es básicamente de los ingresos restarle lo que me costó producir.
Ahí me da la primera utilidad, que es la bruta en ventas. Luego le resto a esa utilidad los gastos. Permítame que mi mascota está por aquí haciendo daños. Luego le descuento los gastos operacionales de administración y los de ventas, y ahí me genera como resultado la utilidad operativa. Luego sumo si hay ingresos no operacionales y a su vez entonces resto los gastos no operacionales y los gastos financieros y me genera la utilidad antes de impuesto. Liquido el impuesto de renta, si tengo que declarar renta, sobre el porcentaje que me toque, lo resto y ahí me genera la utilidad líquida. Y a la utilidad líquida le resto la reserva legal si estoy obligada y me da la utilidad neta de la operación. ¿Bien? Entonces, esto es un estado de resultados como lo estamos viendo. Este estado de resultados tiene ¿cuántas cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas. Tienen que buscar 15 cuentas que integren el estado de resultados. No importa si son 8 en ingresos y el resto en costos, gastos e impuestos. No importa si son 10 en ingresos y el resto dividido entre costos, gastos e impuestos. No importa si son, por ejemplo, 5 de ingresos y el resto dividido entre costos, gastos e impuestos. No importa cómo lo quieran administrar, lo importante es que las cuentas sean 15 cuentas y que tengan relación con el negocio, ¿no? Ya lo saben. Bien, vamos a hablar ahora de los análisis vertical, de los análisis de los estados financieros. El análisis es el que surte como resultado del diagnóstico, ¿cierto? Yo puedo analizar la empresa de dos formas, o de manera vertical o de manera horizontal, ¿bien? Cuando yo hago un análisis vertical, entonces lo que hago es, básicamente, cojo el valor de la subcuenta, por ejemplo, miren acá, miremos acá la pantalla. Tenemos ejemplo aquí de un análisis vertical. En este estado de resultados, el total del activo, no este balance general, porque acuérdense que el balance es el que tiene activos, pasivos y patrimonio. Entonces, en este balance general, el total del activo da 354.300.000. ¿Cómo aplico el análisis vertical? Yo cojo el total, el valor de la subcuenta, en este caso caja, que es 6,5 millones, y lo divido en 354.300.000, lo multiplico por 100 y eso me da el 1,83. Lo mismo hago con banco, con inversiones, con cartera, con inventarios, con propiedad, planta y equipo. La suma de los porcentajes debe darme 100. Después de que yo obtengo estos porcentajes, son como los porcentajes de participación. ¿Eso qué quiere decir? Que del 100% del total de los activos que tiene la empresa, el 1,83% de esa plata está en caja, el 5,02% está en bancos, en inversiones está el 9,88%, en cartera está el 14%, en inventarios está el 18% y en propiedad, planta y equipo está el 50%. ¿Esto a mí qué me indica? Que como empresa yo estoy en un alto riesgo. ¿De qué? De iliquidez. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mis activos está en propiedad, planta y equipo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo entonces activos corrientes, porque no tengo activos de liquidez inmediata para hacer pagos de algún tipo de, de, de obligación extraordinaria o imprevisto que se me presente, ¿cierto? Entonces, hay que hacer? Pues tomar decisiones. Y en este caso sería o vender y volver esa plata líquida, efectivo y meterlo al banco, o en su defecto tenerlo en caja, o en su defecto meterlo en inversiones, que puede ser que una inversión me rente mucho más rápido que el demorarme vendiendo unos equipos en tanto tiempo. Ahora vemos aquí también que la cartera, del total de los activos, mi cartera es de 14,11%. No está tan alta, no está tan bajita, pero yo puedo tener una cartera más bajita. Y los inventarios, aquí también estoy viendo que tengo unos inventarios altos. Es decir, que tengo una plata ahí quieta o en materia prima o en insumo o en producto terminado. Que ese dinero no está rotando, que ese dinero está ahí y que se puede estar devaluando. Entonces hay que trabajar para hacer más eficiente el manejo de los inventarios y reducir ese porcentaje. ¿Listo? Ese es el análisis vertical. Ahora miremos el horizontal. El horizontal es coger dos periodos. Simplemente yo qué hago. Por ejemplo acá,
balance general del 2020, balance general del 2019. ¿Y qué hago? Pues comparo un periodo con el otro, hago la operación matemática y divido uno en otro para mirar si crecí o decrecí. Ejemplo, en efectivo en el año 2020 yo tenía 90 millones de pesos en efectivo. En el año 2019 tenía 390 millones. Perdón, 390 mil pesos. Llevémoslo a 90 mil. 390 mil pesos, 390 mil pesos, sí. Quiere decir aquí que entre el 2020 y 2019 tuve una variación de 300 mil pesos. Es decir, que tuve más plata en el 2019 que en el 2020. Reduje mi efectivo en un 76,9%. ¿Listo? Lo mismo con las cuentas por cobrar, lo mismo con los inventarios, con los gastos pagados por anticipado, muebles, máquinas y equipos, por ejemplo. En el año 2020 tenía 7 millones de pesos representados en muebles, máquina y equipo. Inmuebles, máquina y equipo. ¿Cierto? Y en el año 2019 tenía 9 millones. Quiere decir que decrecí, es decir, bajé, reducí mis máquinas, mis equipos y mis inmuebles. Ya valían 7 millones, valían 9, perdón, quedaron valiendo 7, es decir, que decrecí, bajé, reducí 2 millones. Quiere decir eso que mis equipos decrecieron un 22,22% en negativo. Decrecer significa bajar, o sea, el resultado es en negativo. Y así sucesivamente con el activo, con el pasivo y con el patrimonio. Entonces, el análisis horizontal es un comparativo con un periodo inmediatamente anterior, y el análisis vertical ya sabemos que se hace con la cuenta general y cada una de las subcuentas para mirar la participación. ¿Listo? Bien, chicos. La próxima sesión trabajaremos sobre indicadores financieros para no entrar más en este detalle porque trabajaremos el tema de el taller de estados financieros. Preguntas, dudas, inquietudes hay, por favor. Señora. Bueno, es que pensaron, cuando yo voy a pensar en liquidez es porque mis pasivos generalmente superan los activos, ¿cierto? Es decir, que no aplicaría el análisis de los activos en este caso, de manera inmediata. Yo primero miraría los pasivos y luego sí miraría los activos. Pero porque para entrar en liquidez lo que hay que considerarse es que no hay prácticamente activos para echarle mano y hacerlos efectivos para poder pagar mis deudas. Casi siempre la liquidez en una empresa se da porque no hay flujo de efectivo, pero tampoco hay activos para volverlos efectivos para responderle a mis acreedores, ¿cierto? Entonces, casi que se puede decir que cuando una empresa se va a liquidar o se va a declarar en insolvencia económica es porque está muy, muy bajita de activos y sus pasivos superan los activos y por tanto ya no tienen cómo dar más y pues obviamente deciden mejor cerrar. ¿Bien? Bueno, si vamos al término de los activos, por ejemplo, es importante que sí que más o menos que la caja tenga un rango de porcentaje, digamos, de participación en total con el activo que no supere del 5 al 10%, que el dinero en bancos en promedio oscile entre el 10 y el 15%. Las inversiones pueden estar entre un 15 y un 20%, la cartera en lo posible máximo un 5%. Los inventarios sí depende, porque es que hay inventarios que son de alta rotación y hay inventarios que son de baja rotación. Si mi inventario es de baja rotación, tiene que estar en un margen que no supere el 10%. Pero si es de alta rotación, yo lo puedo tener en un 30%, porque significa que rápidamente se convierte en efectivo porque se vende muy rápido. ¿Listo? Y la propiedad, planta y equipo, yo pienso que no puede ser. Si la empresa maneja mucho flujo de efectivo, debe tener mucha liquidez, no debe tener tantos activos representados en propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, debe tener liquidez de efectivo. Quiere decir que debe tener la mayor parte de sus activos en bancos. Entonces, propiedad, planta y equipo baja a un 20 máximo y el resto sube a bancos. Es que depende mucho del tipo de empresa, ¿listo? Pero más o menos así. ¿Listo, Jamie?
Listo, chicos. Bueno, muy bien. Otra pregunta, otra. Dice Jorge Mario, ¿no hay un análisis que sea tipo horizontal, pero utilizando los porcentajes? No. ¿Está el horizontal o está el vertical? Ya sabemos que el horizontal, ¿cómo es? Básicamente es analizar dos periodos para mirar si la empresa creció o decreció. Y el vertical es coger la cuenta general y dividir la participación de cada subcuenta en el total de la cuenta general para mirar cuál es el peso porcentual que representa cada subcuenta en la cuenta general, tanto el activo, el pasivo como el patrimonio. ¿Listo, chicos? Bien, no hay más manitos levantadas, preguntas. En señal de que todo está claro, por favor van a mandarme dedito arriba y de que podemos entonces dar por terminada la sesión, la tutoría. Por favor, definamos de una vez con los estudiantes de la clase del domingo, grupo 3, si vamos a recibir entonces tutoría 3 el próximo viernes 7 de la noche. Dedito arriba, por favor, o en su defecto hagamos algo más bien. Quien no pueda, escríbanme por favor al interno a través de la representante Lisette. Pueden tener mi número telefónico, aunque yo lo compartí el día del acuerdo pedagógico. Y me escriben por interno, me cuentan cuál es la situación y miramos qué podemos resolver al respecto del taller que hay que desarrollar en CIPAS. ¿Listo? Me escriben y miramos casos puntuales. Agradecerles a todos. Sé que les fue bien en general a todos. No vi ninguno que hubiera perdido el quiz. Con ese 0.5 que les voy a, digamos, a donar por el error. Entonces, pues, por supuesto, los de 3 ya quedaron en 3.5. Muchos seguramente subirán el promedio. Nos vemos si Dios quiere entonces el viernes 7 de la noche. Igualmente 6:55 estoy enviando el enlace para el compañero, para que Lisset por favor lo comparta. Grupo 3 firmaron asistencia en el formulario. Grupo 2, grupo del jueves no es necesario porque nosotros tomamos asistencia en la tutoría. ¿Listo? Recuerden el proyecto de investigación formativa, empiecen a elaborar ya el balance, empiecen a elaborar ya el estado de resultados, que a partir de cuando hagamos tutoría 3 con grupo jueves, el grupo en tutoría 3 vamos a definir la asesoría, la primera asesoría del proyecto de investigación formativa. Y con ustedes, grupo 3, que es el grupo de los domingos, definimos el viernes en tutoría 3 para cuando hacemos la primera asesoría del proyecto de investigación formativa. Gracias a todos, una feliz noche, nos vemos, chao, chao. Gracias, gracias, chao, chao. Feliz noche para todos. Excelente resto de semana. Señor. An- Andrés, hablamos por el WhatsApp, ¿listo? Lo mismo Tomás, si necesita hablar conmigo un tema específico, por favor me escriben al WhatsApp. Gracias. Chao. Bueno, yo mañana voy a subir la grabación a mi canal de YouTube y luego les envío a ustedes el enlace de la grabación. Bueno, Juan José está pidiendo otra vez la asistencia. Lizeth, ¿puedes volver a compartir el formulario de la asistencia, por favor, al grupo de WhatsApp? Gracias, listo. Lizeth, el enlace para, Jenny, el enlace para, yo se la envío al representante y él a su vez la envía por el grupo. Con gusto, bueno, chao, chao. Buenas noches. Ah, puta, me coge la tarde. Santo Padre.